¿En qué quedamos la clase pasada? Quedamos justamente aquí. Estamos analizando lo referente a maximización de beneficios y minimización de costos de la empresa. Estamos en la segunda unidad, análisis de la empresa. ¿No? Hemos estado analizando el problema del primal y el problema del dual de la empresa. El problema del primal dijimos ya, no vamos a ir rápido en esto porque ya hemos visto. Primal consiste en maximizar la producción sujeto a la función de costo total. Resolviendo este problema, determinamos la condición óptima de producción, por una parte. Por otra parte, hemos analizado el problema del dual, que consiste en minimizar el costo total sujeto a la función de producción. Al igual que en el problema del primal, ambos problemas los resolvemos utilizando Lagrange y llegamos a la misma solución, a la misma condición, ¿no? Y esta condición, productividad marginal del trabajo sobre productividad marginal del capital, dice es igual al salario sobre la tasa de interés. Sobre la tasa de interés. Esta condición es similar a la primera condición de la elección óptima del consumidor, ¿no? Nosotros en teoría del consumidor, en el lado izquierdo teníamos utilidad marginal del bien 1 sobre utilidad marginal del bien 2, igual a, en el lado derecho, P sub 1 sobre P sub 2. En el consumidor. Entonces, ustedes se dan cuenta muy rápidamente que esto es lo mismo. Porque la productividad marginal del trabajo, que es la derivada de la producción de Q con respecto al trabajo, sobre productividad marginal del capital, que es la derivada de Q de la producción con respecto al capital. Porque un empresario lo que determina, conoce el precio de los factores productivos. Lo que determina es cuánto de trabajo, L, cuánto de capital tiene que utilizar para maximizar la producción. Y esto, productividad del trabajo sobre productividad del capital, igual a la remuneración de los factores productivos. Salario, W, sobre tasa de interés, R. La remuneración del capital. Entonces, analíticamente es idéntica a la solución a la primera condición de la elección óptima del consumidor. Ya hemos analizado esto, ¿ya? Lo que estamos analizando ahora es lo mismo, pero de manera más detenida, ¿ya? Porque, ya, eso. Entonces, habíamos quedado justamente aquí, ¿no? Entonces, el problema de la empresa, que es maximizar beneficio, se puede analizar ya sea a través del enfoque del primal o del dual. Sea cual sea el enfoque utilizado, la solución al problema de la empresa es la misma. Gráficamente, entonces, por una parte, el problema del primal, decíamos, consiste en maximizar la producción, maximizar Q, y Q, la producción depende, 1, de la disponibilidad de los factores capital y trabajo, 2, de la eficiencia. Maximizar la producción sujeto a, que sea, al costo total. Y el costo total es igual a la suma de la multiplicación del precio de los factores productivos por la cantidad del factor productivo empleado. Por ejemplo, acá tenemos W por L. W es el salario, L es la cantidad de trabajo empleada. R es la tasa de interés y K es la cantidad de trabajo, de capital que utiliza el empresario. Ahora, decíamos nosotros, en el caso de la empresa, el empresario conoce los datos, conoce el precio de cuánto se paga de salario a los trabajadores, W, sabe que si no tiene el suficiente capital, tiene que prestarse del banco y cuánto están cobrando de tasa de interés en dicho sector.
Entonces, esto es la función de costo total, es idéntica a la función de la restricción presupuestaria. Entonces, acá está, ¿no? L es trabajo, K es capital, W es salario, R es la tasa de interés. Gráficamente, acá tenemos, acá lo que está mostrando gráficamente es que cuando la empresa está maximizando beneficio, maximizando la producción, también está minimizando costos. Como decíamos, este gráfico es idéntico al gráfico de ¿qué? En consumidor. Al gráfico de la elección óptima del consumidor. En E, esto sería, digamos, es idéntico a la teoría del consumidor. Mala. Y por eso es que les decía yo al principio de esta unidad que generalmente en los cursos de microeconomía el profesor, el docente, explica muy bien de manera detallada el problema de la empresa. Digo, el problema del consumidor, la teoría del consumidor. Los estudiantes, de manera independiente, por su parte, estudian la teoría de la empresa. ¿Por qué? Porque en realidad la teoría de la empresa es similar a la teoría del consumidor. Porque finalmente, nosotros cuando estudiamos la teoría del consumidor estamos estudiando la demanda. Y cuando estudiamos la empresa, estudiamos la oferta. Entonces, cuando las curvas de demanda y de oferta se interceptan, determinamos el equilibrio de mercado. ¿No? En economía estudiaron ustedes la demanda, la oferta, y la demanda representan los consumidores representan la demanda, los productores representan la oferta. Y ofertantes y demandantes, oferta y demanda constituyen el mercado, ¿no? Entonces, en microeconomía lo que estamos profundizando es en el análisis de la demanda. En realidad, cuando estudiamos la teoría del consumidor, estamos analizando la demanda. Y cuando estudiamos análisis, teoría de la empresa, estamos profundizando en el lado de la oferta. Es eso. Entonces, este gráfico, les decía, es idéntica al gráfico de la elección óptima del consumidor. Porque existen bastantes similitudes, decíamos, ¿no? Esta curva, que en consumidor sería la curva de indiferencia. ¿Y qué era la curva de indiferencia? Las combinaciones, las diferentes combinaciones de consumo del bien 1, X1, y el consumo del bien 2, X2, que generan el máximo nivel de utilidad. Pero en el contexto de la teoría del análisis de la empresa, esta curva se llama, ¿qué cosa? Isocuanta. Pregunta, ¿y qué representa la isocuanta? ¿Qué es la isocuanta? ¿Qué es la isocuanta? La isocuanta está haciendo un análisis paralelo, comparativo con la teoría del consumidor. La isocuanta son las combinaciones de utilización del factor trabajo, L, y del factor capital, que generan el mismo nivel de producción. Claro, es que la producción de las empresas depende del capital utilizado y del trabajo empleado. Mientras más trabajo, más capital tengan las empresas, producen más. Ahora, que utilicen más trabajo L, o que utilicen más capital, depende del precio del factor. Si, por ejemplo, W es más bajo que R, entonces los empresarios van a utilizar más trabajadores que maquinaria, que equipo, que capital. En cambio, si la tasa de interés es más baja, los empresarios van a preferir utilizar más capital que trabajo. Porque en realidad, entonces, los empresarios producen, se dedican a producir, y producen combinando capital y trabajo, factores productivos. De que utilicen más capital o más trabajo dependerá del precio de la remuneración de cada factor productivo, de W trabajo y de R con respecto a la tasa de interés. Entonces, esta es la isocuanta. La pendiente de la curva de indiferencia en consumidor se llama relación marginal de sustitución. Y en teoría de la empresa,
En consumidor, esto era utilidad marginal del bien 1 sobre utilidad marginal del bien 2. En empresa, esto es productividad marginal. La pendiente de la isocuanta es productividad marginal del trabajo sobre productividad marginal del capital. Recordemos que la productividad marginal del trabajo es la derivada de Q de la producción con respecto al trabajo. Porque nos estamos preguntando que para maximizar la producción, ¿cuánto de trabajo hay que emplear? Productividad marginal del trabajo sobre productividad marginal del capital. Y la productividad marginal del capital es la derivada de Q con respecto al capital. Nos estamos preguntando cuánto de capital hay que emplear para maximizar la producción. Entonces, el lado derecho de la condición óptima de producción es la esto es la pendiente de la isocuanta. ¿Qué es la relación? ¿Qué es la relación entre las productividades marginales del trabajo L y del capital K? Entonces, esto es en consumidor la relación entre las utilidades marginales del bien 1 con relación al bien 2. En el lado derecho, en consumidor, ¿qué teníamos? P sub 1 sobre P sub 2. En consumidor es lo mismo, pero tenemos es el precio del factor trabajo, salario, sobre el precio del factor capital, tasa de interés. Entonces, fíjense, analíticamente es idéntica. Por eso los profesores de microeconomía explican consumidor y los estudiantes hacen por su parte la teoría de la empresa. Por ello también nosotros empezamos comparando también el teorema del primal y del dual en consumidor y el problema del primal y dual en la empresa. ¿No? Dijimos, ¿no? Problema del primal, empresa, maximizar el beneficio implica minimizar costo y minimizar costo implica también maximizar el beneficio, la producción. Y de hecho yo les pedí un trabajo que hagan, ¿no? La demostración, supongo que me han enviado. Ya, continuamos entonces. Entonces, esta se llama la curva de isocuanta y la isocuanta son las combinaciones de la utilización del factor trabajo y capital que generan el mismo nivel de producción. ¿Cómo se llama la pendiente de la isocuanta? Productividad marginal del trabajo sobre productividad marginal del capital, que son las derivadas en realidad con respecto al trabajo y con respecto al capital. La pendiente de la isocuanta en el óptimo tiene que ser igual a la pendiente de la otra curva, de la otra recta en realidad. Y esta recta, haciendo un paralelismo con consumidor, y esta recta en consumidor, ¿cómo se llama? Recta presupuestaria. Y en el caso de la empresa se llama recta de isocosto. Recta de isocosto. ¿Ya? Entonces, el costo, acá está, ¿no? Entonces, a ver, la pendiente de la isocuanta se llama, la pendiente de la curva de diferencia se llama relación marginal de sustitución. La pendiente de la isocuanta se llama tasa técnica de sustitución. Y ustedes ya saben, ¿cómo calculamos nosotros, cómo medimos la pendiente de una curva? La pendiente es variación de las ordenadas, en este caso variación de K, sobre variación de las abscisas, variación en L. Entonces, la pendiente de la isocuanta se llama tasa técnica de sustitución o la tasa técnica de transformación, que es en cuanto varía el capital sobre la variación en el trabajo, es esto, ¿no? Menos delta de K sobre delta de L. Esa es la pendiente de la tasa de. Entonces, como cualquier pendiente es variación de las ordenadas, delta de K, sobre variación de las abscisas, delta de L. Eso es. Es lo que está mostrando acá. Entonces, acá tenemos nosotros que el costo total es igual al precio W por L más R por K, el precio del factor multiplicado por la cantidad. ¿Qué es lo que se hizo acá? Despejar K. Si ustedes despejan K, van a tener esta expresión. Despejan K. K va a ser igual a CT sobre R menos W sobre R. Hemos despejado K.
Y ustedes también ya saben que costo total es igual al costo fijo más el costo variable. El costo medio es el costo total dividida entre la... ¿Entre qué? Entre la cantidad. Y el costo marginal, la pendiente de la curva de costo total, es la derivada del costo total con respecto a la derivada parcial con respecto a la cantidad. No, si ustedes quieren, esto es en tiempo continuo. Tiempo continuo son derivada del costo total con respecto a la derivada parcial de la cantidad. En tiempo continuo y en tiempo discreto. Ahora, ¿cuándo tiempo continuo? Cuando tenemos una función de costo total. Por ejemplo, costo total igual a ver, atiendan esto, a ver, pregunta por 2 puntos. Si el costo total es igual a 100 más 2Q, ¿cuánto es el costo fijo? A ver, costo total igual a 100 más 2Q. ¿Cuánto es el costo fijo? Costo total, supongamos que el dato de costo total es igual a 100 igual, a ver, es costo total igual a 100 más 2Q. ¿Cuánto es el costo fijo? A ver, por 3 puntos. Y si no responden, menos 10 puntos todos. ¿Cuánto? ¿Cuánto es el costo fijo? 100. ¿Cuánto es el costo? A ver, costo total igual a, escriban en su cuaderno, costo total es igual a, les decía como dato, 100 más 2Q. 100 no depende de Q. Como 100 no depende de Q, es el costo fijo. El costo fijo es aquella parte del costo que no depende de la cantidad de Q. Costo fijo, costo total decíamos 100 más 2Q. Entonces 100 es el costo fijo. Más 2Q. Más 2Q es el costo variable, porque depende de Q, de la cantidad. ¿Ya? Si nosotros tuviésemos, a ver, ahora sí por 2 puntos también, si el costo total es igual a 100 más 2Q, ¿cuánto es el costo marginal? Es decir, la derivada del costo total con respecto a la cantidad, ¿cuánto es? Es igual a 2. Claro, la derivada del costo total es 100 la derivada del costo total es igual a 100 más 2Q. Si derivamos eso, tenemos 2. Ya. Sigamos. Ya, ahora aquí tenemos un ejercicio ya numérico, ¿no? En realidad, dice, un emporio produce hamburguesas con unos costos totales de hora de 32 pesos. Si tanto la mano de obra como el capital cuestan 4 pesos por hora, determinen la combinación óptima de insumos para obtener la máxima producción de hamburguesas por hora. Acá tenemos la función de producción Q, ¿no? 100 Q elevado a 1 medio por L elevado a 1 medio. Esa es la función de costo, sujeto a... ¿Cuál es el costo total? El costo total es 32. ¿Cuánto es de doble? ¿Cuánto es el salario? ¿Cuánto es el salario? El salario es 4. Porque acá el costo total, ¿se acuerdan? El costo total es W por L más R por K. Entonces, en este caso, el salario es 4. ¿Cuánto es la tasa de interés? 4. No, claro, decía, ¿no? Tanto la mano de obra como el capital, ¿cuánto cuestan? ¿Cuánto es su precio de la mano de obra y del capital? 4. No, tanto la mano de obra como el capital tienen un costo de 4 horas por hora, por eso. Precio del trabajo 4, precio del capital 4. 4L más 4K, la suma del trabajo más la suma del costo del capital igual al costo total, ¿no?
costo total. Ya. Entonces, es un ejercicio numérico, ya que lo vamos a ver después. A ver, lo que yo quisiera, digamos, un poco también es profundizar en esto mismo. Entonces, acá, a ver, no es muy complicado esto, ¿no? Entonces, maximizar Q con respecto al costo total, acá solamente que ya tenemos con datos, son los datos. La tasa técnica de sustitución del trabajo es la derivada de la producción de Q con respecto a L sobre productividad marginal del trabajo. Y la productividad marginal del trabajo es la derivada de Q con respecto a K. A ver, vamos a hablar sobre esto, pero a ver, para que estén avanzando en esto. La derivada, a ver, esto es Q. La derivada de Q con respecto al trabajo, ¿a qué es igual? La derivada del trabajo con respecto, la derivada, productividad marginal del trabajo es la derivada de Q con respecto a L. Entonces, Q con respecto a L. Tenemos que derivar la producción con respecto al trabajo. Entonces, el trabajo L está elevado a la 1 medio, derivada de un exponente. ¿Qué dice la regla de derivación de un exponente? Dice, el exponente baja, es decir, 1 medio va a bajar, y después un medio va a disminuir en menos 1. Entonces, 1 medio baja, entonces va a ser 10 dividido entre 2, 5. ¿No? Ahora, L estaba elevado a la 1 medio, menos 1, 1 medio menos 1, L elevado a la menos 1 medio. Y K sigue siendo elevado a la 1 medio. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Más o menos? Entonces, productividad del trabajo, la derivada de la producción con respecto al trabajo. Lo mismo, la productividad marginal del trabajo, la derivada de Q, ahora con respecto a capital. ¿Dónde aparece capital? Aquí. Y el capital está elevado a la 1 medio. Entonces, nuevamente, derivada de un exponente. Regla de derivación de un exponente. El exponente baja, es decir, 1 medio va a bajar. Es decir, 10 por 1 dividido entre 2. 10 entre 2, ¿cuánto es? 5. K elevado a la 1 medio era. Exponente dice disminuye en menos 1. Entonces, 1 medio, K 1 medio menos 1, K elevado a la menos 1 medio. Eso es. Y después dividen la productividad marginal del trabajo sobre la productividad marginal del capital. 5 con 5 se van a simplificar y aquí van a hacer operaciones y al final van a llegar a esto, van a hacer como tarea. Voy a cortar, volvemos sobre esto.